te mintieron sobre la hora y media de tu domingo. Has estado asistiendo, semana tras semana, a la misma secuencia, al mismo ritual, la bienvenida, la alabanza de la banda, los anuncios, el momento de la ofrenda y el gran clímax, el sermón de 40 minutos. Has creído que este orden, esta liturgia, esta estructura de sándwich de himno es simplemente la forma correcta de adorar. O peor aún, que es la forma bíblica de hacer iglesia. Creciste pensando que la iglesia siempre se reunió así, con un solo hombre en el púlpito y el resto de la congregación como espectadores pasivos en sillas perfectamente alineadas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que cada uno de esos elementos tiene un origen histórico, pagano o católico que se remonta a siglos y que este guión rígido está diseñado, aunque no intencionalmente, para silenciarte a ti y a la cabeza de la iglesia, Jesús Cristo? La incomodidad que sientes con la pasividad, esa sensación de que algo falta, esa desconexión entre el drama de tu vida y el teatro del domingo por la mañana, no es tu culpa. Es el resultado de un mapa de ruta de siglos de antigüedad que sustituyó la vida orgánica por la organización institucional. No estás solo. Millones sienten esa frustración, ese agotamiento ante la rutina predecible y mecánica. Pero esta incomodidad es un regalo, una señal de que tu espíritu busca algo más auténtico. Hoy, vamos a hacer una autopsia histórica completa de la liturgia de tu domingo. Te daré el mapa completo de donde viene cada paso, desde el Papa Gregorio hasta tu pastor, para que puedas identificar la tradición y, por fin, liberar tu fe para vivir una expresión más fiel y funcional de la Iglesia. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Empecemos por la madre de casi toda la estructura de culto de tu domingo, la misa católica. Cuando los reformadores como Lutero y Calvino llegaron al siglo XVI, no partieron de una página en blanco. Su reforma fue, en gran parte, una simplificación y ajuste de la misa. No desecharon la forma, solo cambiaron el contenido. Piensa en la liturgia estándar evangélica, entrada, cánticos, anuncios, ofrenda, sermón y bendición final. Esta es una versión simplificada, pero estructuralmente idéntica al sándwich de himno que se consolidó en el siglo XIX, el cual es, a su vez, un descendiente directo del servicio de adoración reformado. Todo esto nos lleva a la liturgia romana, el orden de la misa, que se fue cristalizando lentamente después de Constantino, pero que se estandarizó con el Papa Gregorio Magno en el siglo VI. ¿Y qué encontramos en la misa gregoriana? Un patrón fijo de salmos / cánticos, lectura, homilía y comunión. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Antes del siglo IV, el culto cristiano era una reunión abierta, mutua y espontánea inspirada por 1 Corintios 14:26. Cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene una enseñanza, tiene una lengua, tiene una revelación, tiene una interpretación. Había una multitud de participantes. Pero a medida que el cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano, el espacio sagrado y la clericalización impusieron el orden jerárquico romano. Ya no podía haber caos o desorden. La reunión se volvió un espectáculo dirigido por un especialista. El concepto de un ministro separado, que luego se convirtió en sacerdote, fue clave. Si tienes una casta de hombres santos, el clero, ellos necesitan un guión rígido que garantice que su desempeño sea digno y repetible. El Papa Gregorio les dio ese guión en el siglo VI y se llamó la misa. La liturgia se convirtió en la armadura del sacerdote, un ritual que definía su papel por encima del laico. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el principal problema de esa misa y del culto de tu domingo es que se enfoca en el procedimiento, no en la persona. El ritual tiene que ser cumplido, la secuencia tiene que ser respetada, lo que lleva a la previsibilidad y al ritualismo mecánico. Y esta rigidez, que tiene raíces en la estandarización de la adoración imperial, es lo que heredaron los reformadores. Pero la reforma vino a romper con Roma, ¿cierto? Sí, pero lo hizo solo a medias. La liturgia de Lutero y Calvino es el siguiente paso crucial para entender por qué tu domingo se ve exactamente como se ve. Cuando llegó la Reforma en el siglo XVI, el deseo de Lutero era volver a la palabra. Él quería quitar el foco de la Eucaristía,
sacrificio sacerdotal y ponerlo en la predicación. Este fue un cambio teológico inmenso, pero estructuralmente fue mínimo. Lutero tomó la misa, la tradujo al alemán, eliminó el canon, la parte más ligada al sacrificio, y dejó el sermón como el clímax central del servicio. En lugar de ser un teatro de gestos y rituales sagrados dirigidos al altar, el culto se convirtió en una casa de la boca, Mundhaus, donde la gente venía a escuchar la palabra predicada por el experto. El sermón se convirtió en el nuevo sacramento. Y aquí es donde la trampa se hizo aún más sutil. Al hacer del sermón el centro, Lutero creó un nuevo problema, el vicio en sermones. Fíjate en la frase que se le atribuye: las orejas son los únicos órganos de un cristiano. Esto resume perfectamente la pasividad que se impuso. La congregación pasó de ser espectadora de un rito, la misa, a ser espectadora de una performance intelectual, el sermón. La forma de adoración se enfocó en la recepción cerebral en lugar de la participación corporal. ¿Y qué hizo Calvino? Calvino llevó la sombridad y la rigidez litúrgica aún más lejos. Quería que el culto fuera absolutamente simple y austero, sin las trivialidades de los cánticos de la misa. Eliminó el órgano, se enfocó solo en el canto de salmos y, sobre todo, hizo que la Cena del Señor fuera un evento raro, trimestral o anual. Al hacer esto, eliminó la última conexión que quedaba con la comida y la comunión de los primeros cristianos. Convirtió la celebración alegre del banquete en un ritual solemne y espaciado. Imagina esta escena por un momento: la iglesia del Nuevo Testamento se reunía en casas para compartir la vida y partir el pan con gozo. En cambio, el reformado iba a un edificio austero, se sentaba a escuchar a un solo hombre y, con suerte, participaba de la cena 4 veces al año, con solemnidad, temor y juicio. El patrón del pastor único, el sermón central y la comunión esporádica nació de esta reforma teológica, pero no estructural. Pero aún falta el eslabón que conecta a Lutero con tu iglesia local. El modelo que realmente consolidó el culto de tu domingo es una invención americana mucho más reciente, que se basa en la retórica pagana de la Grecia antigua. Aquí viene lo realmente interesante. ¿Quién le dio el guión moderno a la liturgia de tu domingo? Fue el revivalismo americano del siglo XIX y XX que consolidó el modelo que el libro llama sándwich de himno. Pero antes, tenemos que mirar un elemento clave que se solidificó: el sermón. Los reformadores lo hicieron central, pero la forma la tomaron de otro lugar. El sermón de 3 puntos no es de Dios, es de Aristóteles. Es la retórica sofista y greco-romana la que dictó la estructura. Un sermón necesita una introducción, un cuerpo, con 3 puntos clave, y una conclusión con llamado a la acción. Esta es la fórmula de la oratoria persuasiva. ¿Por qué es esto un problema tan grande? Porque transforma la enseñanza mutua, donde todos podían hablar y corregirse, en un monólogo unidireccional. El púlpito, copiado de las plataformas de los oradores romanos, se convirtió en un trono desde el cual un solo hombre expresa su voz, silenciando a las miles de voces del Espíritu Santo en la congregación. El sermón se volvió performance. La congregación se volvió audiencia. Y si el predicador es un buen orador, un boca de oro como Crisóstomo, entonces la gente aplaudirá su elocuencia, en lugar de ir a casa para practicar el mensaje. La historia de Crisóstomo que el reporte menciona es un gran ejemplo. Él predicó un sermón condenando el aplauso en la iglesia, y la gente lo amó tanto que lo aplaudió de todas formas. Esto muestra el poder indomable del entretenimiento retórico sobre la obediencia. Y luego llega el sándwich de himno. La secuencia de cántico, oración, sermón, cántico de invitación se consolidó en los avivamientos. El objetivo no era la edificación mutua o la chefia de Cristo, era el proselitismo y la conversión en masa. El sermón terminaba con un llamado, el altar call, que a menudo incluía la oración del pecador. Aquí está la otra revelación: la oración del pecador es una invención del siglo XIX. Fue popularizada por evangelistas como D. L. Moody y Billy Graham y sustituyó el bautismo como el acto inicial de confesión pública de fe. En lugar de bautizar al converso inmediatamente como se hacía en el Nuevo Testamento, ahora se hace una simple oración. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Ahora que tenemos el mapa histórico de la liturgia,
Misa, Reforma, Avivamiento, es crucial entender el costo de esta estructura y lo que realmente impide que tu fe se desarrolle. Hemos trazado la evolución de la liturgia, pero ¿cuál es el costo funcional que tiene para el creyente de hoy? Son dos costos invisibles, pero devastadores: la pasividad y el drenaje de recursos. El costo de la pasividad, la estructura de sermón-centrismo y la distinción clero/laico convierten al creyente en un espectador mudo. ¿Por qué no te atreves a liderar un cántico o a traer una palabra de exhortación? Porque la liturgia ya tiene un guión escrito, un elenco de performers, el pastor, el coro, el worship team, y la iniciativa espontánea es vista como una interrupción o un desafío al orden. El sacerdocio de todos los creyentes fue una verdad teológica recuperada por Lutero, pero que fue negada estructuralmente. El pastor moderno, el sacerdote ligeramente reformado, monopoliza la predicación, la administración de la cena y el liderazgo. Esto te paraliza, te infantiliza y te hace depender patológicamente de una figura humana. El resultado es un cuerpo de Cristo donde solo una lengua gigante habla y el resto son muchas orejas. El costo del edificio y su overhead de esta liturgia necesita un edificio. Las reuniones mutuas en las casas no requerían estandarización. Pero la liturgia de una sola voz requiere un espacio de espectáculo, púlpito, sillas en filas, un altar. La Iglesia moderna copió esto de las basílicas romanas, edificios gubernamentales/paganos, después de Constantino. ¿El costo? La Iglesia tiene 230.000 millones de pesos en bienes raíces en Estados Unidos solamente. Y lo más grave, entre el 50% y el 85% del dinero que ofrendas cada domingo se va en el overhead, salarios del clero, hipotecas, mantenimiento y servicios. El dinero se drena para sostener la estructura dinosaurica de un edificio y un sistema profesional, en lugar de ir a la misión y a los pobres. La liturgia no solo te silencia, sino que también secuestra tus recursos. Mira, este tema es tan profundo que preparé algo especial para ti. Un material completo y gratuito que te va a ayudar a dominar este concepto, a diferenciar la tradición de la verdad bíblica y a dar los primeros pasos para vivir una fe auténtica. Está en el enlace de la descripción, bájalo gratis. La buena noticia es que la historia no tiene por qué ser nuestro destino. Una vez que entiendes el origen de la liturgia, puedes liberarte para abrazar la única liturgia verdaderamente funcional, la chefia de Cristo. El concepto que destruye toda la rigidez del ritual y el costo de la pasividad es la chefia funcional de Jesús Cristo. Definición clara: no se trata solo de honrar a Jesús como Salvador. Se trata de reconocerlo como el único líder, director y CEO operacional de la reunión de la Iglesia. Significa que el Espíritu de Cristo debe ser el que determine el flujo, el contenido y la duración de la reunión. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Se vuelve al modelo de reuniones abiertas y mutuas de 1 Corintios 14:26. Cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene una enseñanza, tiene una lengua, tiene una revelación, tiene una interpretación. El guión es la espontaneidad. La reunión no comienza con un programa predefinido de 5 pasos. Comienza con el silencio expectante y la invitación a que el Espíritu se mueva a través de cualquier miembro. Puede ser una canción de alabanza, una oración espontánea, una palabra profética o un breve testimonio. El liderazgo es plural y un modelo de servicio. El pastor único que hereda la mentalidad de control del obispo monárquico es reemplazado por un liderazgo plural de ancianos, pastores servidores. Su función no es monopolizar el ministerio, sino equipar a los santos para el funcionamiento mutuo. El anciano se enfoca en la vida compartida, el discipulado en la acción, no en el sermón del domingo. El templo es la comunidad. La reunión vuelve a las casas, donde la intimidad y el compañerismo cara a cara son posibles. El costo del edificio se elimina y los recursos se liberan para la misión y para los pobres. Imagina un momento real, citado en el material: un incrédulo entra en una de estas reuniones donde nadie sabe quién hablará después. Un creyente da una palabra que le toca el corazón, otro comienza una oración que confirma la palabra y un tercero canta un salmo que lleva a la adoración genuina. El incrédulo se convence de que Dios está verdaderamente entre vosotros y cae de rodillas pidiendo la salvación sin necesidad de un llamado de altar. Esa es la chefia funcional de Cristo en acción.
La liturgia de la tradición te enseñó a ser pasivo, la liturgia del Nuevo Testamento te llama a ser un sacerdote funcional. Tu incomodidad es la voz de Dios que te pide que dejes de ser un espectador mudo y que actives tu ministerio. La verdad es que la Iglesia no necesita un programa de televisión, necesita la vida del organismo. Ahora ves tu domingo de manera completamente diferente. La estructura que creías bíblica no es más que el resultado de una evolución histórica que fusionó la misa católica, la retórica griega y el pragmatismo americano. La verdad es que la tradición invisible te ha estado silenciando. Has descubierto que la pasividad es una consecuencia del guión rígido y que la chefia de Cristo es incompatible con el monopolio de un solo hombre. A partir de hoy, cuando enfrentes la rigidez de una liturgia, recuerda esto: el silencio expectante es tu primer acto de fe. Busca formas de activar tu sacerdocio en el cuerpo de creyentes. Pregunta: ¿cómo se manifestaría la chefia de Cristo si el pastor no estuviera aquí? Verás que tu papel, de espectador, se convertirá en el de un ministro activo. La libertad no es la ausencia de orden, sino la obediencia a un orden superior. La palabra de Dios no silencia sobre cómo debemos reunirnos. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la conexión chocante entre el pastor moderno y el sacerdote católico. Nos vemos allí.